Bueno, buen día a todos. Voy a pasar un montón, perdón el retraso. Bueno, mi nombre es Yamile Mocaruel, yo soy médica de la División de Endocrinología. Estoy a cargo de la sección de Endocrinología de la Reproducción, de Endocrinología del Eje Gonadal. Antes de empezar, les quiero recordar brevemente que probablemente les haya llegado o les vaya a llegar una encuesta para contestar de manera virtual acerca de cuánto han recibido de información de la temática transgénero y cuánto les gustaría recibir. Les va a llevar muy poquito tiempo, así que les pido por favor que la contesten, ¿sí? Cuando les llegue, así después no nos olvidamos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de qué es esto de insuficiencia o hipofunción adrenal. Vamos a empezar brevemente con un caso. Un hombre de 57 años ingresó a guardia general externa por dolor abdominal e intolerancia digestiva asociada a hipotensión arterial y fiebre. Él nos contaba que este cuadro de astenia, de adinemia, de algunos otros cambios fenotípicos tenía una evolución más o menos de unos 3 años en el tiempo. No tenía ningún otro antecedente patológico referido, era ex tabaquista de unos 30 pack year, trabajaba en la construcción hacía bastante tiempo, y en cuanto a los antecedentes familiares, tenía un papá que había fallecido por un infarto agudo de miocardio, una mamá también fallecida pero no sabía por qué, 3 hermanos sanos y 2 hijos que eran sanos hasta ese momento. Al examen físico, este es el señor de 57 años, que tiene algunas características fenotípicas. ¿Hay algo que le llame la atención a ustedes? La hiperpigmentación de la piel generalizada, al menos a nivel de la cara. ¿Qué más? ¿Hay algo más que les llame la atención? ¿Sería de utilidad en este momento, si ustedes lo reciben en guardia, interrogar o preguntarle alguna otra cosa que nos oriente a pensar qué es lo que le está pasando? ¿Les gustaría preguntarle algo más? ¿Tomaba medicamentos los corticoides? Perfecto, si tomaba algún medicamento como corticoides, que ahora vamos a ver por qué. ¿Qué más? ¿Qué más les gustaría saber? Bueno, interrogar un poco más esto a qué nos refería, a la dinámica, si había tenido historia de mareos, de síncopes, desmayos en la calle, dónde trabajaba para averiguar un poco el tema de la zoonosis, si tiene epidemiología para pensar en una micosis o algo de eso. Si había antecedentes familiares un poco tal vez más alejados a sus hijos y sus papás de alguna otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Bueno, varias cosas que vamos a ir preguntando. Cuando revisamos un poco más, no sé si llegan a ver, pero bueno, tenía también hiperpigmentación a nivel de las mucosas, las encías ahí arriba, acá abajo también se llega a ver. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vemos que las manos también estaban hiperpigmentadas, la palma de las manos y principalmente la línea de estas palmas, y los lechos unguiales también tenían unas líneas, esto marca poco, pero espero que vean, tenían unas líneas a nivel unguial también marcadamente hiperpigmentadas. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura o de la anatomía de las glándulas adrenales. Estas glándulas son piramidales, tienen la forma como de una pirámide, son pequeñas, se ubican por encima del riñón, tanto derecho como izquierdo, tienen más o menos, cuando son normales y no tienen ninguna patología, unos 4 gramos, y tienen 2 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo y más o menos 1 centímetro de grosor. Lo importante es que estas glándulas adrenales son bilaterales fisiológicamente y tienen 2 grandes estructuras, una corteza y una médula. Hoy vamos a hablar bastante de lo que es la hipofunción de la corteza de la glándula adrenal. A su vez, esta corteza, acá podemos ver un corte histológico, tiene de afuera para adentro una cápsula que la rodea y de afuera para adentro una zona glomerular que es más o menos el 15%, me voy a poner acá, que es más o menos el 15% de la estructura, una zona fascicular, que es la parte más grande, que es todo esto, que es más o menos el 75% de toda la corteza, que tiene células cargadas de mucho líquido, por eso las van a ver más claras en el preparado, y una zona reticular un poco más interna y más cerca de la médula, que también más o menos es el 10% de la estructura de la glándula. Entonces, como dijimos, está ubicada arriba de los riñones, y es importante diferenciar estas 3 áreas
de la corteza, porque dependiendo de qué área esté afectada, yo voy a poder encontrar o tratar de interpretar a qué patología me voy a estar refiriendo, ¿sí? Lo más importante es que la zona glomerular, la zona más externa de afuera para adentro, está bajo el dominio de lo que es el sistema renina-angiotensina y fabrica un mineralocorticoide que es la aldosterona, ¿sí? Entonces, un poco la función más importante de esta aldosterona es la de intervenir en lo que es la reabsorción de agua, sodio a nivel del tubo renal. La zona fascicular, que es la zona más importante, que es la que tiene células más cargadas de lípidos, es la que fabrica un glucocorticoide esencial para la vida de todos nosotros, que es el cortisol. Y la zona fascicular, que es la zona más interna cerca de la médula, es la zona que fabrica andrógenos, entre ellos el DEA, la dehidroepiandrosterona, que se va a sulfatar y fabricar el sulfato de DEA o de dehidroepiandrosterona, y la androstenediona o delta 4 androstenediona. La médula que va a fabricar sus catecolaminas, que ahora vamos a conversar, pero entre ellas la noradrenalina y la adrenalina bajo el dominio del sistema nervioso autónomo. Lo importante que tenemos que recordar y saber también para poder interpretar. Ay, esperen que no está pasando. A ver. Ahí va. Lo que tenemos que interpretar y saber que la zona fascicular y reticular está bajo el dominio de la adenocorticotropina hipofisaria, bajo el dominio de la ACTH. Y esta ACTH, de manera directa y bajo también distintos estímulos vinculados al estrés, depende de la síntesis y de la secreción de CRH a nivel hipotalámica. Esta CRH hipotalámica estimula las células a nivel de la hipófisis anterior para que sintetice y secreta ACTH, y esta ACTH es la que va a estimular y la que va a manejar todo el dominio de la síntesis del cortisol y de los andrógenos. Entonces, es importante conocer también que el cortisol, que es tal vez una de las hormonas suprarrenales como más importantes en el organismo y que también es esencial para la vida, como las hormonas tiroideas, tiene un ritmo circadiano propio. ¿Qué quiere decir esto? Es importante conocerlo cuando voy a evaluar, cuando voy a interrogar a la persona, porque no es lo mismo la persona que de repente trabaja de noche y duerme de día, que la persona que se queda estudiando o trabajando hasta muy tarde en la noche y se acuesta muy tarde y al otro día arranca su día a media mañana o al mediodía, porque este ritmo circadiano fisiológico va a estar invertido, va a estar alterado. Entonces siempre es acordarnos esto, ¿no? Que el cortisol dijimos que depende de la síntesis de ACTH o del estímulo de ACTH. La ACTH aumenta su síntesis a partir más o menos de las 5 o 4 de la mañana para tener su pico máximo de cortisol alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Por eso decimos que es tan importante la extracción de sangre cuando vamos a medir cortisol, que sea a la mañana, que sea a las 8, 8 y media de la mañana, para encontrar y poder circadiano, que a lo largo de todo el día, como pueden ver acá, los valores de cortisol van descendiendo fisiológicamente para que a la noche nos vayamos a dormir y el cortisol no esté allá arriba, ¿sí? Entonces, normalmente tiene que pasar esto, que el cortisol esté alto o normal estado, y si yo lo mido acá a la noche va a estar bajito. Van a ver que están invertidos en algunas enfermedades, ¿sí? Entonces, recordar este ritmo circadiano. Entonces, a nivel de las glándulas adrenales ocurre la esteroidogénesis, ¿sí? O sea, la fabricación de hormonas a nivel de la corteza de estas glándulas. Esto un poco lo vamos a repasar de nuevo, pero es importante recordar los glucocorticoides como el cortisol, los mineralocorticoides como la aldosterona y los andrógenos. Todos los esteroides, toda la síntesis de hormonas a nivel de la glándula adrenal provienen, o el precursor más importante y único va a ser el cortisol, la molécula de cortisol. Acá, brevemente para recordar, acá les voy a mostrar, a través de la molécula de colesterol, a través de la STAR, que es una enzima que mete adentro de la célula y la molécula de colesterol, en la zona glomerular, a través de distintos procesos enzimáticos, finalmente voy a obtener aldosterona en la zona glomerular, a través de otras enzimas y diversos procesos enzimáticos, en la zona fascicular voy a obtener el cortisol, y en la zona reticular,
a través del mismo precursor voy a tener los andrógenos, entre ellos el DEA, que se va a sulfatar a través de las sulfotransferasas a sulfato de dihidroandestrona, y la androstenediona, ¿sí? Entonces, un poco para recordar anatómicamente cómo las vería en una imagen, en un corte coronar. A ver, acá, del lado derecho, sabemos que la glándula suprarrenal derecha a veces está como una B corta así, o como una I con una pata, como una Y, que es posterior a la vena cava inferior y superior al riñón derecho. En cambio, la del lado izquierdo, que a veces es tal vez bastante más fácil de ver que la del lado derecha, es anteromedial al polo superior del riñón izquierdo, acá abajo, es posterior al páncreas, y también se suele ver como una Y o como una B invertida. Acá la vemos, ¿sí? Esto marca poco. Del lado derecho, del lado izquierdo, como una Y y como una B, si se quiere. Bueno, vamos a introducirnos un poquito más en el tema. Sabemos que la insuficiencia adrenal o la hipofunción adrenal primaria es la incapacidad de esta corteza adrenal de fabricar de maneras adecuadas concentraciones de aldosterona o de algún otro glucocorticoide como el cortisol. Hace un montón que se conoció y que se describió, miren, por ahí por el 1855, este hombre que se llama Addison, y por eso es que se va a llamar enfermedad de Addison. Tiene una prevalencia de 100 a 140 casos por millón de habitantes y una incidencia de 4 a 1 millón por año. Esto más que nada en las sociedades occidentales. En lugares en vías de desarrollo la incidencia suele ser tal vez mayor. En los libros y en la bibliografía van a encontrar que se la puede clasificar básicamente en 2 o en 3. Una forma primaria, que es esta que vemos en la primera columna, cuando hay afección de la glándula adrenal propia, ¿sí? Lo que se genera es una disminución de los esteroides sintetizados a nivel adrenal con un aumento de ACTH y CRH a nivel hipotalámica. ¿Por qué? Porque este feedback que habitualmente existe se pierde porque no hay ninguna síntesis de cortisol, por ejemplo, o de... entonces va a aumentar ACTH y CRH tratando de estimular esa glándula que fabrique más esteroides. Y hay una forma, lo importante que hay que saber, que en la forma primaria yo voy a tener afección de las 3 zonas de esta capa de la corteza adrenal, ¿sí? Y hay una forma que se la conoce como secundaria o a veces también como terciaria, o directamente se le dice secundaria a las 2 formas juntas, ¿sí? O central, ¿sí? ¿Por qué? Porque el daño o el problema está a nivel hipotálamo o pituitario. Hay daño a nivel hipofisario o a nivel hipotalámico. Entonces, esta forma central o secundaria va a cursar también con disminución de los precursores o con disminución de los esteroides a nivel adrenales, pero con valores disminuidos de ACTH, porque el estímulo central es lo que está faltando. Lo importante es que esta forma secundaria o central no tiene afección de la zona glomerular, de la forma más externa que fabrica aldosterona, ¿sí? Esa es una enorme diferencia entre una y la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la que está bajo la influencia de ACTH, las 2 capas más internas. Esta, la zona glomerular, no tiene influencia de ACTH, así que no le va a pasar nada cuando la ACTH falte, ¿sí? Bueno. La etiología hay un montón de causas que la pueden generar, pero a medida que voy interrogando y que voy teniendo un paciente, una persona adelante, me voy a ir dando cuenta de qué se trata esto. La forma primaria o que afecta la glándula en sí, hasta un 90% es de causa autoinmune, ¿sí? Que cuando es de causa autoinmune puede ser de una forma aislada, una presentación aislada, o puede ser parte de otros síndromes poliglandulares autoinmunes, ¿sí? Son unas enfermedades donde puede haber enfermedades endocrinas o no endocrinas asociadas a la hipofunción adrenal, básicamente asociadas a tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? O a hipoparatiroidismo, donde hay alteraciones del metabolismo del calcio por una hormona que falta, que es la paratormona, y los pacientes cursan con hipocalcemia.
En los países en vías de desarrollo, la incidencia suele ser más alta de la forma infecciosa que la autoinmune, o sea que este porcentaje a veces es un poco mayor y habitualmente secundaria a la tuberculosis que tiene afección de la glándula adrenal. Pero también la encontramos en casos de HIV, de algunas micosis, de sífilis o de citomegalovirus. También la insuficiencia adrenal bilateral y completa, primaria, puede ser por metástasis de pulmón, de mama, de colon, de riñón, etc. Puede ocurrir en contexto de una hemorragia en pacientes anticoagulados o que tienen un severo traumatismo abdominal o que tienen alguna complicación obstétrica o pueden sufrir también algún infarto en algunos casos de síndrome antifosfolipídico y otro tipo de patología. Puede estar vinculado a drogas, como alguien dijo que le preguntaría a esta persona, como ser el uso de ketoconazol, mitotán, algunos barbitúricos. Hay otras enfermedades infiltrativas que, como sabemos que infiltran otras glándulas, otros órganos, también pueden infiltrar las glándulas adrenales. La hemocromatosis, la amiloidosis primaria, las formas de hiperplasia suprarrenal hereditarias y algunas enfermedades más raras como la adrenoleucodistrofia. La secundaria y terciaria, cualquiera de las dos, la causa más frecuente es la corticoterapia exógena, ¿sí? El corticoide recibido de manera exógena disminuye la síntesis propia de CRH a nivel hipotalámico y de ACTH a nivel hipofisario, ¿sí? Dentro de las causas hipofisarias, muy frecuente, y quienes hacemos endocrinología, es ver que esto sea consecuencia, que la disminución de la síntesis de ACTH sea consecuencia de tumores hipofisarios o del tratamiento que le di para el tumor. Esto es cirugía de hipófisis, esto es radioterapia, etc. Y hay algunas medicaciones que también pueden generar hipofisitis, daño pituitario y generar insuficiencia suprarrenal secundaria. Y algunos tumores hipotalámicos, un poco tal vez más raro, pero puede generar déficit de la secreción de RH a nivel hipotalámico. Bueno, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia adrenal primaria del Addison, cuando son crónicas y no son agudas, tiene que haber por lo menos una destrucción del 90% del total de esa corteza de la glándula. Porque si no, algo de actividad enzimática hay y eso a veces tal vez le es suficiente a la persona para tener una vida habitual fuera del estrés. Entonces, ahora vamos a ir viendo uno a uno, pero como pueden ver, muchos de los síntomas y los signos son como muy inespecíficos, ¿sí? Uno los puede encontrar en contexto de otras enfermedades. Fatiga, cansancio, no sé, levante la mano quien a veces no siente fatiga, cansancio, o como que es muy inespecífico, en contexto tal vez, bueno, y de otros procesos. Debilidad generalizada, anorexia. La pérdida de peso muchas veces acompaña también esta deshidratación y estos trastornos del medio interno. Y la pérdida de peso a veces puede llegar de hasta 15, 20 kilos reportados, ¿sí? Ya pueden cursar con hipotensión y ortostatismo porque sabemos que hay compromiso de la zona glomerular y de la aldosterona y es hormona que regula todo el metabolismo del medio interno. Bueno, deshidratación, puede cursar también con náuseas, vómitos de larga data, suelen tener mayor afinidad por la sal o por querer tomar líquidos fríos cuando hay afección de la zona glomerular y pueden cursar también en las mujeres con alteraciones del ciclo, gonorrea o oligomenorrea, y ahí también a veces tenemos que pensar si tenemos alguna otra asociación endocrinológica como es la oforitis autoinmune, la destrucción de los ovarios de causa autoinmune que acompaña esta enfermedad. Y muchas veces hasta el 40%, 20-40% de las personas con enfermedad de Addison se confunde con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Con depresión, con psicosis, y de base sabemos que tienen una insuficiencia adrenal y no están correctamente tal vez evaluados. Un poco para mostrarles, el 100% de las personas con Addison refiere debilidad, cansancio y fatiga. El 100% también refiere a anorexia, síntomas gastrointestinales, un porcentaje también altísimo. Pérdida de peso también el 100%, algo de descenso de peso tienen, así que es de buena práctica interrogarlo. Hiperpigmentación hasta el 94% de las personas
y del medio interno la enorme mayoría, casi el 90%, va a cursar con hiponatremia e hipercalemia. Y acá vamos a ver un poco las imágenes de hiperpigmentación, no sé si llegan a ver, igual después esto les va a quedar. La hiperpigmentación, ahí se ve la mucosa, en las encías. La hiperpigmentación ocurre en la forma primaria, donde hay destrucción del más del 90% de esta glándula y hay aumento desmedido de los valores de ACTH que trata de estimular esta glándula a que siga funcionando. ¿Por qué? ¿Qué les parece que esta ACTH tan alta, por qué puede hiperpigmentar? ¿Qué se les ocurre? Eso, ACTH, exacto, es parte de la molécula de heredapropio menalocortina, ¿sí? Entonces va a estimular el melanocito que hay en la piel. Habitualmente esta hiperpigmentación ocurre en zonas expuestas al sol, ¿sí? Esto es cara, cuello, tronco, brazos. Pero también si la persona, por ejemplo, tiene cicatrices de algún evento quirúrgico de reciente evolución, o sea, después que apareció el aumento de ACTH, la cicatriz quirúrgica va a estar hiperpigmentada, ¿sí? Es característico buscar la hiperpigmentación en los lechos unguiales también y en las palmas de las manos, ¿sí? Acá las vemos. Y ahí se ven no sé si se van a ver las líneas hiperpigmentadas. Bueno, pero dijimos que la insuficiencia adrenal de causa autoinmune puede estar asociada a algunas otras enfermedades o condiciones de autoinmunidad, endocrinas y no endocrinas. Al examen físico, ¿qué se les ocurre que podemos investigar en una persona para tratar de orientarnos si estoy ante una insuficiencia adrenal? ¿De autoinmunidad o de alguna otra cosa de las que vimos? ¿Qué podríamos buscar al examen físico? ¿Qué se les ocurre? Dijimos que puede haber asociado por trastornos tiroideos. Por autoinmunidad, ¿qué podríamos buscar en trastornos tiroideos? Muy bien, bocio acompañando una enfermedad de Graves, vitiligo, y acuérdense que el vitiligo es una enfermedad autoinmune, y hasta el 20% de las personas con Addison pueden tener vitiligo, así que es de buena práctica buscarlo. Acuérdense que puede estar en cualquier parte del cuerpo. La enfermedad celíaca está bastante subdiagnosticada en la población, pero más o menos hasta el 12-15%, dicen algunos autores, de las personas con Addison pueden tener una enfermedad celíaca, y a veces interrogar sobre la distensión, el dolor abdominal, las características de la materia fecal y buscar la dermatitis herpetiforme que acompaña la enfermedad celíaca en algunos estadios es de buena utilidad. Y si pensamos en alguna tiroiditis o alguna enfermedad de Graves asociada a la enfermedad de Addison, bueno, buscar la oftalmopatía de Graves, buscar la presencia de bocio al examen físico también va a ser de utilidad para que nos orientemos, ¿sí? Bueno, entonces, para que haya una insuficiencia adrenal completa, tiene que haber afección de las 3 capas de la corteza, y es lo que denominamos enfermedad de Addison. Como voy a tener déficit de glucocorticoides, voy a tener hiponatremia, hipoglucemia y hipotensión o ortostatismo, así que también es de buena práctica siempre buscarlo. Por el déficit de andrógenos en las mujeres voy a tener disminución del vello a nivel axilar, a nivel del vello púbico, y disminución de la libido, porque recordemos que las mujeres, la fuente más importante de andrógenos es la suprarrenal. El hombre no, tiene andrógenos 90-95% de origen testicular, pero la mujer, esa cantidad de andrógenos que tiene de origen adrenal, si no la tengo, va a aparecer alguna expresión de este tipo. Y en contexto de déficit de mineralocorticoides, de aldosterona, van a cursar con hipotensión, hiponatremia, hipercalemia y a veces una acidosis metabólica leve. Acuérdense que la forma secundaria o secundaria y terciaria, si la quieren clasificar como hipotalámica y hipofisaria, no tiene afección de la región que se sintetiza aldosterona. Entonces va a cursar con solo déficit de andrógenos y de corticoides. Un poco este cuadro para que la puedan diferenciar, pero lo más importante va a ser que entre Addison y forma secundaria, el aumento de la hiperpigmentación en la forma secundaria no va a estar, porque no hay ningún problema a nivel del aumento de ACTH, eso es una característica importante. Y
que en las formas secundarias tampoco va a haber ningún síntoma gastrointestinal, el déficit de aldosterona no ocurre. Sí. ¿En hombres hipogonadismo? Sí, hipogonadismo. Sí. Claro, pero le alcanza al hombre, o sea, lo que le alcanza al hombre va a tener circulando andrógenos que le van a ser suficientes. En cambio, a la mujer no le va a pasar eso en contexto de Addison. ¿Sí? En contexto de Addison fue. Exacto, sí, sí, sí. Si no, sí, sí. La presentación, hoy hablamos un poco de la presentación crónica, de las manifestaciones crónicas del déficit o de la insuficiencia adrenal. Pero a veces la insuficiencia adrenal se puede manifestar como una crisis, ¿sí? En una persona que no se conocía con ninguna alteración suprarrenal o con ningún problema de este eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y esto puede ocurrir en personas que no tenían un diagnóstico previo, por ejemplo, esto, ¿no? Que no tienen un 90% de destrucción del total de la glándula, que algo de actividad de esteroidogénesis enzimática tienen y que para situaciones fuera del estrés les ha alcanzado para la vida. Pero cuando tienen un estrés mayor, por ejemplo, van a ser sometidos a una cirugía y sabemos que la anestesia y el evento quirúrgico en sí es una situación de estrés, o tienen un politraumatismo grave en la vía pública, o tienen alguna infección, algún infarto. Cualquier situación clínica o médica que les genere una condición de estrés hace que se ponga en evidencia esa insuficiente cantidad de cortisol que no le alcanza para ese momento de la vida, y ahí hacen la crisis adrenal. Ahí se desencadena esta insuficiencia adrenal. O pacientes que ya tenían el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal, que ya estaban reemplazados, pero ¿qué pasa? En condiciones de estrés no aumentaron la dosis, entonces eso les fue insuficiente para el momento agudo que están atravesando. O personas que tienen el diagnóstico de la insuficiencia adrenal, ya están tomando la medicación por vía oral y tienen una intercurrencia que no les permite asimilar, absorber adecuadamente la medicación. Entonces, por ejemplo, personas que tienen muchos vómitos, diarrea de manera constante, ¿sí? O que tienen un síncope, algún evento así agudo donde la vía oral no va a estar habilitada. Si no toman la medicación, van a desencadenar una crisis adrenal. Bueno, y por supuesto que la forma secundaria, la forma donde la insuficiencia adrenal es secundaria al uso de exógeno de corticoides, la suspensión abrupta del mismo hace que se encadene una insuficiencia adrenal. ¿Y esto por qué les parece que puede ser? Perfecto, exacto, exacto. Si yo a una persona, más o menos cuánto tiempo tiene que recibir una persona de manera constante corticoides para inhibir este feedback positivo que tiene el eje adrenal. ¿Cuánto? Bien, por lo menos más de 10 días, 14 días dicen algunos, de manera constante, consecutiva, y una dosis elevada de algún glucocorticoide. Acuérdense siempre que el corticoide ingresa por vía tópica, a través de la piel, por gotas nasales, por gotas oftálmicas, por vía oral, por vía intramuscular, por cualquier vía. Así que siempre interrogar esto. Entonces, cualquier tratamiento crónico con corticoides genera una inhibición del eje. Y si la persona lo suspende de manera abrupta, el descenso de corticoides tiene que ser de manera paulatina, lenta, para darle tiempo a que este eje adrenal se vuelva a reactivar. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces en contexto de esta crisis adrenal, que es la presentación aguda de la enfermedad, puede ser fatal y llevar a la muerte súbita, pero bueno, puede presentarse con un shock hipovolémico, con síncope en la vía pública, con un abdomen, vómitos a repetición y dolor abdominal constante. Puede cursar también con fiebre prolongada, sin ninguna otra causa, y por supuesto con trastornos del medio interno como la hiponatremia y la deshidratación, que ya les había dicho, y por supuesto que puede llevar a la muerte. Por eso es una emergencia endocrinológica. Cuando uno sospecha la insuficiencia adrenal con datos fuertes, uno no tiene que perder tiempo en tratarla. Va a tener tiempo para terminar de estudiarla después,
Pero si la sospecho, como es una emergencia endocrinológica, tengo que tratar a la persona para sacarla de este riesgo. Bueno, entonces hasta acá nuestro paciente vino a la guardia, lo revisamos, lo interrogamos, hicimos el examen físico y tenemos la fuerte sospecha de que tiene una insuficiencia renal, que ahora trataremos de entender de qué origen es. ¿Qué estudios les parece que tendríamos que ir pidiéndoles para tratar de entender de qué se trata esto? Bueno, un cortisol libre urinario puede llegar a ser de utilidad, pero el gol estándar o la herramienta tal vez más importante va a ser medir el cortisol plasmático a la mañana, ¿sí? Esto que decíamos, en una persona sana que tiene su ritmo circadiano habitual, medir un cortisol plasmático a la mañana y que sea insuficiente es la mejor herramienta para tratar de diferenciar si estoy ante una insuficiencia renal o no. Porque normalmente el cortisol a la mañana, en todos nosotros que estamos acá, por ejemplo, hoy escuchando, va a estar alto si no tenemos alguna inhibición del eje, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar a los pacientes agudamente enfermos con síntomas o signos sugestivos de insuficiencia suprarrenal, primaria o secundaria, y que por supuesto no los puedo explicar por otra cosa, ¿sí? Esto que yo les decía al principio, a veces los síntomas y los signos son tan inespecíficos que hay que interrogar exhaustivamente y juntarlo con otros datos más para sospecharlo. Que tengan depresión de volumen, hipotensión arterial, hiponatremia, hipercalemia, hiperpigmentación, una fiebre de origen desconocido en contexto de astenia, etc. Entonces, lo primero que voy a hacer es demostrar este hipocortisolismo con un cortisol plasmático a la mañana. Y a veces, ahora vamos a ver, dependiendo del resultado de ese cortisol, yo voy a tener que hacer algunos test para poder confirmar si estoy ante una verdadera insuficiencia renal o no. Después voy a tener que tratar de determinar si es primaria o secundaria, si es primaria o de origen central. Y por último voy a tratar de buscar la causa. De nuevo, vamos a volver a revisar el interrogatorio, la zoonosis, y voy a recurrir a las imágenes muchas veces. Entonces, acá vamos a verlo un poco mejor. Si yo a la mañana mido un cortisol plasmático y ese cortisol es mayor a 18 microgramos por decilitros, para algunas guías o para algunos autores es 20 el valor de corte, esto habla de insuficiencia del eje adrenal, de la producción de cortisol. La persona no tiene una insuficiencia adrenal, se seguirá estudiando por otro lado qué es lo que tiene. Si tiene menos de 5 microgramos por decilitros, confirma esta insuficiencia adrenal, ese valor para algunos es de 3, ¿sí? Porque lo pueden encontrar así. Pero si tengo un valor entre 5 y 8, es este valor un poco indeterminado, donde dijimos que tal vez la insuficiencia adrenal está comenzando en estadios tempranos, tal vez todavía no tiene un compromiso muy importante de totalidad de esa corteza adrenal y no es suficiente para que se manifieste con una real insuficiencia. Entonces, es en este grupo de personas donde voy a tener que ofrecerles algún test dinámico de estímulo para desencadenar la síntesis de cortisol, que es lo que yo quiero poner en evidencia. Ahora vamos a ver cuáles son los tests. Pero, si este test dinámico, este test de estímulo, me da un cortisol menor a 18, por supuesto que estoy acá y vuelvo a confirmar este déficit o esta poca síntesis de cortisol a nivel adrenal. La segunda herramienta es que yo tengo que medir, para tratar de saber si es primaria o secundaria, ACTH, adenocorticotropina a nivel plasmático. Acompaña de la actividad de renina plasmática, ¿sí? Para tratar también de saber si es primario o secundario. En contexto de enfermedad suprarrenal primaria, la ACTH va a estar alta y marcadamente alta. ¿Sí? Si el valor de corte es hasta 40, estas personas suelen tener valores de arriba ya de 100 cuando las diagnostican. Y si es secundaria, la CTH va a estar normal o puede llegar a estar baja si hay destrucción pituitaria. Y lo mismo, la actividad renina plasmática, como la zona glomerular no va a estar afectada, va a estar normal, ¿sí? Y acá tengo cuáles son las 3 grandes pruebas de estímulo que se pueden llegar a utilizar, o test dinámicos. Las 2 primeras tienen la misma finalidad, poner en evidencia, mediante generarle a la persona un estrés hipoglucémico, poner en evidencia que estimule a nivel hipotalámico la síntesis de CRH y esta CRH que estimule a la hipófisis
a que sintetice ACTH y ese ACTH va a estimular a la glándula adrenal, que finalmente va a terminar produciendo cortisol. Pasa que puede usar distintos elementos. En la primera prueba, que la van a encontrar descrita como la prueba Gold Standard, es la que uno genera hipoglucemia administrando la insulina a la persona. Y mide cortisol basal a los 30 y los 60 minutos. Y una respuesta normal es que la persona, bueno, tenga un cortisol plasmático de 18 que habla de suficiencia. La realidad es que es una prueba que tiene bastante contraindicaciones y bastante peligrosidad al generarle una hipoglucemia en contexto de administrar insulina. Entonces es una prueba que prácticamente no se usa, pero que está descrita y la tienen que conocer. Una alternativa que es un poco más segura también es generar hiperglucemia, pero a través de la administración subcutánea de glucagon, que la finalidad, como les decía, es la misma, y lo esperable es que si la persona tiene función normal de las glándulas adrenales, termine con una síntesis de cortisol mayor a 18. ¿Sí? Y la última o la segunda es la prueba o el test de Synapten. Es lograr, es al revés, es generar un estímulo a nivel adrenal, pero dándole ACTH. ¿Sí? La prueba se administran 250 microgramos por vía endovenosa, habitualmente de Synapten, de ACTH sintética, y se hace cortisol basal y habitualmente a los 60 minutos. Y una respuesta normal es que el cortisol pique, que aumente arriba de 18 o arriba de 20, dicen algunos autores. Esto va a poner en evidencia normalidad o anormalidad de la glándula adrenal a nivel primario y estos dos a nivel central. El tema es que entre estos dos yo no voy a poder diferenciar si es hipotalámico o hipofisaria el daño que tengo. ¿Sí? Entonces, para el diagnóstico etiológico, con el diagnóstico bioquímico, yo ya hice el diagnóstico de enfermedad, pero necesito saber qué es lo que la está causando. ¿Qué herramientas puedo tener que me sigan orientando? ¿Sí? Glucagon, porque con glucagon generamos hipoglucemia también. ¿Sí? Es una contrarreguladora que genera hipoglucemia de una manera mucho más segura y sin grandes contraindicaciones. No, pero como es una contrarreguladora y genera hipoglucemia en esta prueba, ¿sí? Y en esta dosis, ¿sí? En esta dosis. En esta dosis. Bueno, avanzamos un poco más. Yo quiero saber qué es lo que genera la insuficiencia adrenal. Ya tengo el diagnóstico. ¿Qué otras herramientas, en contexto al menos de insuficiencia adrenal primaria, puedo pedir? ¿Qué se les ocurre? Dijimos que las causas más importantes, yo los voy ayudando. Que las causas más importantes, al menos en países en vía de desarrollo, puede ser la tuberculosis. Entonces, bien, entonces serología para HIV, tal vez para alguna micosis, si tengo zoonosis positiva, bueno, PPD y ver si es una tuberculosis o no. ¿Qué más? En países desarrollados, casi el 90% es por autoinmunidad. ¿Qué le voy a pedir? Anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos anti-21-hidroxilasa, que es una de las enzimas involucradas en la biosíntesis del cortisol. Estos anticuerpos están positivos casi en el 70-80% a veces de las personas, así que determinar los anticuerpos es de utilidad para ver si se trata de insuficiencia adrenal de causa autoinmune. De nuevo, interrogar exhaustivamente esto, si estuvo anticoagulado, si trabaja en el campo, si la construcción en qué zona la desarrolla, pensando en algunas micosis. Si la insuficiencia adrenal es de causa central, secundaria y sospecho daño pituitario, voy a buscar impacto de otros ejes pituitarios, ¿sí? Los voy a buscar el examen físico y bioquímicamente. Voy a determinar otros componentes del eje hipofisario. Voy a medir gonadotrofinas, FSH y LH, y voy a interrogar, por supuesto, ante la ocurrencia de alteraciones del ciclo menstrual de la mujer, como amenorrea secundaria o ciclos oligomenorreicos. Y en el hombre, como dijeron por acá, si hay signos o síntomas de hipogonadismo. Voy a evaluar el perfil tiroideo para ver si hay compromiso del tirotropo, y prolactina y del eje de crecimiento también nos puede ayudar a interpretar si se trata de algo central o no. Y por último, va a ser importante tal vez que recurramos a imágenes
nivel celular de la región hipofisaria, si sospecho que hay alguna lesión o alguna masa ocupante de espacio o algo que infiltra, y imágenes de las glándulas suprarrenales también para tratar de entender qué está pasando si yo sospecho una insuficiencia adrenal primaria y quiero tener una imagen. Y acá traje para mostrarles un poco. No sé si se acuerdan las imágenes que vimos al principio, pero estas glándulas adrenales son bien distintas a las glándulas adrenales normales, que dijimos que tenían unos 4 gramos. ¿Sí? Miren, se las ven prácticamente como unos hilos. Esto es una enfermedad de Addison que cursa con una destrucción del 90% de la corteza adrenal. Entonces, claramente la tomografía refleja eso, de que no hay estructura adrenal al menos visible. ¿Sí? Y acá, miren qué distinta que es esta. Bueno, es una histoplasmosis. Miren el aumento de tamaño de las glándulas adrenales bilaterales. Es un infiltrado como más bien algodonoso, ¿sí? Con bordes bastante heterogéneos. Es una histoplasmosis, una infiltración micótica de las glándulas adrenales. Y esta, la tuberculosis adrenal, a veces como secuela de larga data, una en la tomografía puede ver que tenga calcificaciones, y se ven así, calcificaciones de las glándulas suprarrenales como secuela de lo que fue una TBC a nivel adrenal. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos terminando. Si hay una pregunta podemos ir aprovechando. Pero bueno, yo en algún momento les hablé de lo que es el estrés médico, el estrés clínico, que a una persona le hace que no alcance el nivel de cortisol plasmático que maneja. Entonces, estas personas que ya tienen conocimiento de la causa de insuficiencia adrenal y que están reemplazadas, que su eje corticotropo está reemplazada con cortisona o con algún otro corticoide, es muy importante que conozcan las pautas de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo situaciones fisiológicas de la vida diaria una persona puede, todos nosotros tenemos un nivel de cortisol plasmático, pero si yo ahora salgo a la calle y tengo un evento agudo en la vía pública, un accidente o algo, voy a necesitar más cortisol para enfrentar ese evento agudo. Y si yo tengo una insuficiencia adrenal de base, no voy a poder cumplir con ese aumento de estrés, con ese aumento de cortisol que mi cuerpo va a necesitar. Entonces yo le tengo que explicar a la persona que ante un estrés leve, moderado o severo tiene que aumentar la dosis del corticoide con el que esté, que habitualmente es la hidrocortisona, para remediar lo posible ese aumento de cortisol plasmático que las personas sanas tenemos cuando tenemos más requerimiento. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, un poco manera de ejemplo, lo que es un estrés menor, lo que es un estrés moderado y lo que es un estrés severo, porque la dosis de corticoide es distinta en cada una de estas situaciones. Entonces, un estrés menor siempre decimos que es cursar con una gastroenteritis, con una infección urinaria. Acá también entra a veces si se van a hacer una videocolonoscopía, alguna extracción dentaria que necesite sutura y todo ese tipo de cosas. La persona tiene que duplicar la dosis de hidrocortisona o el corticoide con el que esté, porque eso le va a ser suficiente. Lo duplica durante el tiempo que tiene el evento agudo y después vuelve a su dosis de hidrocortisona habitual. Por ejemplo, si la persona está con 15 miligramos día, va a tomar 30. ¿Sí? Cuando hacemos el reemplazo de hidrocortisona, la dosis más alta es a la mañana y la dosis más baja es a la tarde. En adultos la dividimos en 2, en niños se divide en 3. ¿Esto para qué? Para remediar ese ritmo circadiano que yo les mostré al principio que el cortisol tiene, que es más alto a la mañana y más bajito a la tarde-noche. ¿Sí? Tratamos de imitarlo lo más parecido posible. Si el estrés es moderado, o sea, si se va a someter a alguna intervención como una hemicolectomía o está internado con alguna neumonía, etc., necesita recibir hidrocortisona por vía endovenosa. No importa la dosis, pero necesita recibirlo por vía endovenosa y a dosis un poco más alta. Como la persona va a estar en un sistema de salud, tiene que saber que eso lo tiene que hacer. Y si la persona tiene un estrés mayor, por lo menos necesita 250 a 300 miligramos de hidrocortisona por día. Hay que aumentarle la dosis y por supuesto también recibirla de manera endovenosa. Estas son las pautas que nosotros usamos acá en el hospital, si el estrés es leve, si es mayor o acá adentro si es mayor. Y siempre les avisamos que esto es súper importante y un poco es lo que también
yo les contaba que puede ser caso de una crisis adrenal aguda. Si la persona tiene vómitos, diarrea, náuseas constantes y no toma la medicación, como las embarazadas a veces que tienen náuseas, la hidrocortisona no se va a absorber de manera activa. Entonces hay que avisarle que tiene que recibirla de manera parenteral, endovenosa, intramuscular, lo que sea, pero no se puede quedar sin recibir cortisona, ¿sí? Y también les decimos que tienen que tener una identificación, sobre todo cuando ya son adultos, adolescentes, adultos grandes y que están solos por la vida, tienen que tener alguna identificación que diga que tiene insuficiencia adrenal. Les decimos que puede ser una cadenita, una pulsera, un papel, lo que sea, pero algo que avise que tiene insuficiencia adrenal, que si alguien lo encuentra en la vía pública, inconsciente o algo, que tengan una ampolla de corticoide para que le puedan aplicar por si es una emergencia o una crisis aguda, porque realmente eso les va a salvar la vida y les va a cambiar el pronóstico, ¿sí? Entonces, manejarnos con las pautas de estrés en estas personas es uno de los pilares como más importantes de todo el seguimiento de su enfermedad, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, y vamos terminando. Entonces, hay que saber que la insuficiencia adrenal puede ser primaria o secundaria, o a veces la van a encontrar como secundaria o terciaria, pero principalmente la secundaria tiene afección del eje central, pituitario o hipotalámico, que la causa más común en la población de hipofunción del eje adrenal en sí es el uso crónico de corticoides, ¿sí? Como bien dijeron, el uso crónico y desmedido de corticoides genera inhibición de ACTH y disminución de la síntesis de cortisol. La crisis adrenal es una urgencia médica, es una urgencia endocrinológica. Si la sospecho, la trato, no espero, voy a tener tiempo para estudiarla y para corroborarla. Por supuesto que si puedo sacar un cortisol y medirlo e inmediatamente tratarlo, ese va a ser el escenario ideal, pero si eso no lo puedo hacer, trato a la persona y después la estudio con tiempo. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos. No, por favor, les pido que contesten la encuesta que les va a llegar, ¿sí? La encuesta les llega por mail, ¿saben? Por mail les va a llegar la encuesta a sus mails, ¿saben?